Buenas noches. ¿Me escuchan bien o muy suave? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Se escucha bien o Buenas no? noches, Doc. Sí, Sí, se se escucha bien, escucha. doctora. Buenas noches. Bueno, lo importante es sí que nos escuchemos bien. Después ya cuando comience a compartir también las imágenes, fíjense también si logran ver bien o si tengo que ampliar muchas veces, ¿sí? Dependiendo la imagen, o para ver más detalladamente, ¿sí? También avísenme, hablen para que yo, ¿sí? Porque por ahí acá en el chat están poniendo lo de la asistencia, ¿sí? Entonces, buenas noches para los que están, para los que van ingresando, ¿sí? A un nuevo encuentro donde vamos a seguir mirando distintos casos, distintos estudios por imágenes. Para el que estuvo, ¿sí? Los otros encuentros ya, la metodología están más o menos, sí saben. Para los que recién comienzan o es su primer encuentro, sí, siempre hago una introducción en cuanto a cómo trabajamos o cómo hacemos, ¿sí? Para de alguna manera poder, ¿sí? Compartir entre todos, ir mirando imágenes, ¿sí? Y viendo si estamos viendo estudios, ¿sí? Si son normales, si son patológicos, mirar, identificar los distintos estudios. Veo que están escribiendo en el chat para los que están lejos y los que están cerquita. Gracias por conectarse y estar en estos encuentros que de alguna manera les ayuda a ustedes a hacer ese repaso, ¿sí? De distintas patologías, y recordando también cómo hablábamos, cómo utilizamos la terminología, ¿sí? Que utilizamos en cada estudio. Primero, antes de empezar, ¿sí? Coloquen ahí en el chat para que les quede registrado, ¿sí? Su asistencia, como lo hacemos siempre para el que recién comienza hoy con los encuentros, ¿sí? Coloquen sus nombres, todo, ¿sí? Sus datos en el chat para que quede registrado. Entonces, fuimos en cada encuentro fuimos mirando un poco, ¿sí? Distintas patologías. El encuentro pasado, del jueves pasado, miramos disección de aorta por tomografía, vimos nódulos pulmonares múltiples por radiografía, fuimos detectando también por tomografía, fracturas que podíamos tener en el cráneo y que de alguna manera sí se presentaban con hematomas, ¿sí? Extradurales. Dentro de lo que es también el estudio renal, miramos en particular, estudiamos en particular y repasamos un poco lo que era ver una imagen de lo que es quiste renal, viendo en tomografía, esa tomografía que podíamos de alguna manera verlo sin contraste y con contraste endovenoso. Hacíamos ahí por ahí ese comparativo, ¿sí? Entre poder ver, ¿sí? Una patología con y sin el contraste. También vimos una parte, si no me equivoco, teníamos una radiografía, ¿sí? Una radiografía de frente, un corte, ¿sí? Pero que era una radiografía de columna vertebral, donde lo que mirábamos era la ausencia, o veíamos, ¿sí? La ausencia de uno de sus pedículos, que nos podía estar hablando de ahí de ese signo que lo hablamos como vértebra tuerta o enojo de búho, ¿sí? Que también se lo describe cuando podemos sospechar muchas veces de patologías como metástasis. Entonces, el encuentro anterior fuimos viendo distintas patologías, cada una con su presentación, ya sea por tomografía, por radiografía, ¿sí?
y también ese comparativo que podíamos hacer. En los encuentros anteriores también hicimos un poco de comparativos entre tomografías y ecografías, ¿sí? Donde nosotros una misma patología lo podíamos, ¿sí?, evaluar en 2 estudios y teniendo en cuenta siempre, como les digo, tener en cuenta la terminología que utilizamos cuando nosotros, ¿sí?, nos enfocamos a evaluar un estudio por imagen, ¿sí? Entonces, nuestros encuentros sí es para justamente poder de alguna manera ustedes en forma individual, ¿sí? Yo les coloco, ¿sí? En una primera parte les coloco, les comparto, ¿sí?, en pantalla una imagen. De esa imagen lo que ustedes tienen que hacer, ¿sí?, es mirarla y ver de qué estudio se trata. ¿Qué quiero decir? Vemos cómo presentamos ese estudio, cómo haríamos la presentación de ese estudio. ¿Es una radiografía? ¿Es una tomografía? Si es una radiografía, acuérdense que tenemos que poner radiografía, la región, si es tórax, si es columna, si es cráneo, si es abdomen, ¿sí? Entonces, ponemos el estudio, hablamos del estudio, nombramos la región, que es muy importante, saber la región que nosotros estamos evaluando, y después lo que nosotros queremos agregar como ser. Si identificamos si es una radiografía, si identificamos si es una proyección de frente, de perfil, por ejemplo, ¿sí? Si hablamos de tomografía, si queremos agregarle también, ¿sí?, en qué plano o ventanas lo estamos mirando. Acuérdense que muchas veces justamente nos va a ayudar las ventanas poder ver determinadas estructuras mucho más detalladas. Entonces, lo que cuando ustedes ven la imagen, miren qué estudio es, ¿sí? Y esa es la forma de presentar, hacer esa presentación del estudio. Después pasamos a mirar si ese estudio, vemos algo, vemos hallazgos que lo hacen patológico. ¿Qué quiero decir? Signos que me digan, esto posiblemente esto es patológico, porque gracias a esa descripción que yo puedo hacer, esos hallazgos, ¿sí?, de esos signos patológico, va a hacer que yo después pase a otra etapa, que es el diagnóstico, qué sospecho que puede ser de acuerdo a lo que yo describí, de acuerdo a la descripción que yo hice. Entonces, ubicándonos un poco más o menos de mirar esa imagen, ver qué estudio es, mirar la región, ubicar la región, ver si hay hallazgo patológico, si es un estudio patológico, cuáles son esos hallazgos patológicos, cómo describen lo que ustedes consideran patológico para después decir, bueno, sospecho tal patología, ¿sí? Ese diagnóstico que nosotros llegamos gracias justamente a esa descripción y al poder también saber qué estudio es, a mí me ayuda a saber qué terminología utilizo de acuerdo al estudio. Entonces, acuérdense de ubicarse en ese estudio para saber cómo hablamos, ¿sí? En cuanto a, más que nada, las densidades, etc. Entonces, vamos a comenzar esta primera etapa, ¿sí?, donde yo les muestro, ¿sí?, y nos tomamos el tiempo ahora para justamente que ustedes lo resuelvan, ¿sí? Fíjense, miren bien las imágenes. A veces hay imágenes donde tienen muchas veces que ver más detalladamente, a veces ya a la vista logro ver, pero lo que ustedes tienen que hacer, como digo, saber cómo describir eso que yo considero que puede ser patológico, ¿sí? Veo que se están sumando, ¿sí?, más alumnos, que así que vamos igual a comenzar de a poco, mostrándole un surtido de nuevo, ¿sí?, como suelo mezclar, para ver que por ahí, ¿sí?, hay patologías, como digo,
que las muestro o son casos donde son como para justamente repasar bien, ¿sí? O porque por ahí, sé que por ahí no se animan a hablar, quisiera escucharles a la hora de hablar también, ¿sí? No hablar sola, quiero escucharles, porque es una forma también de que ustedes puedan, ¿sí? De alguna manera, ¿sí? Hacerlo más práctico. Estos encuentros en cuanto a nuestro encuentro con la imagen, ¿sí? Porque lo que nosotros hacemos más que encontrarme conmigo, yo quiero que ustedes se encuentren con la imagen y puedan de alguna manera evaluar esa imagen para llegar a un diagnóstico, ¿sí? Entonces voy a ir mostrando unas imágenes, espero que se esté escuchando bien. Cualquier cosa, ¿sí? Me dicen, lo mismo que la imagen, si no lo ven con detalles en cuanto a si está muy chiquita también, ¿sí? Me avisan, me hablan para que yo también de alguna manera pueda, ¿sí? Porque si no en el chat se mezcla por ahí con lo que es la asistencia de ustedes, ¿sí? Entonces vamos a empezar esta primer parte, ¿sí? Mirando, les voy a dar el tiempo por cada imagen, ¿sí? Después voy a pedir que se animen, ¿sí? A contarme de acuerdo a cómo vamos hablando de cada caso, ¿sí? Y después hago como esa también ir cerrando a medida que vamos viendo las distintas imágenes, hacerlo ya ahí, esa charla en cuanto a si hay alguna característica que agregar o, ¿sí? Por ahí corregirles y lo vamos a hacer. Entonces vamos a comenzar, voy a compartir la primera imagen, un segundo nomás, y cualquier cosa, sí, estamos siempre, estoy acá mirando, escuchando todo, ¿sí? Déjenme 2 segundos que comparto esa primera imagen. Não me aparece a imagem, doutora. Ah, agora sim. Ahora sí, ¿les apareció? Sí. Sim, agora está bueno. Perfecto, ven bien. Primera imagen, primer caso, más que una imagen, un caso, donde van a tener que resolverlo, ¿sí? Acuérdense, mirar bien, estudio, si lo hace normal o patológico, esos hallazgos vayan directo a los hallazgos que ustedes consideran, ¿sí? Patológicos. ¿Qué quiero decir? Bueno, el estudio presenta esto, podría ser esto, ¿sí? Bien conciso, así justito, preciso, conciso, para no perder mucho tiempo en cuanto a esa evaluación que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Entonces le doy unos segundos para que, unos minutos, ¿sí? Para que ustedes puedan evaluar esto y después nos encontramos un ratito para seguir con lo demás.
Bueno, voy a cambiar la imagen, ¿sí? Vamos a cambiar, voy a compartir otro caso. Déjenme 2 segundos para... ¿Me están escuchando bien? Sí, Doc. Bien. ¿Apareció la nueva imagen? Sí, ¿no es cierto? ¿Logran ver bien? ¿Les cambió la imagen? Sí, Doc. Bien, bueno, para los que recién van entrando, ¿sí? Esa metodología que nosotros íbamos haciendo con los encuentros, comparto la imagen, ustedes de manera individual detectan, miran, evalúan qué estudio por imagen es, ¿sí? Para hacer esa presentación del estudio, la descripción patológica, cuáles son los hallazgos que ustedes identifican, ¿sí? Y después esa sospecha diagnóstica que les lleva de acuerdo, ¿sí? A la descripción que ustedes hacen. La descripción es importante porque eso hace que nos lleve justamente a nuestra sospecha diagnóstica, ¿sí? Mirando simplemente esa imagen, podemos de alguna manera ver ¿sí? qué patología podría ser. Entonces, identifiquen el estudio, hagan esa presentación del estudio, identifiquen la descripción patológica, lo justo, ¿qué quiero decir? Preciso, esto, esto y esto, y de acuerdo a eso que ustedes describieron, me pueden decir después ¿sí? cuál es esa, eh, ese diagnóstico que ustedes consideran de acuerdo con lo que ustedes sí encontraron. Entonces, si siguen ese orden de forma más ordenada, bien preciso en cuanto a esos hallazgos patológicos, esa descripción, ¿sí? Nos lleva justamente a que podamos llegar a un diagnóstico. Así que les dejo con esta segunda imagen para poder evaluar, ¿sí? Y enseguida vuelvo con otro caso para poder también de alguna manera mirar, evaluar y después charlarlos en conjunto.
Bueno, voy a cambiar, ¿sí?, de imagen para que puedan seguir evaluando. Acuérdense, para los que van entrando, ¿sí?, no se olviden de agregar en el chat sus datos para que quede registrado justamente, ¿sí?, que estuvieron en el encuentro, ¿sí? Entonces ahora, si me dan unos segundos, vamos a cambiar. Voy a cambiar y colocar justamente, ¿sí?, otro estudio, ¿sí?, por imagen. ¿Están viendo? ¿Ven la imagen? No se superpone nada. ¿Logran ver? ¿Hola? ¿Alguien? ¿Sí? Sí, se ve perfectamente, doctora. Hay una imagen media superpuesta, pero la primera imagen se nota bien. Sí, a ver. ¿Está bien ahí? ¿Ahora? Sí, Doc, se ve ¿Sí, está bien. bien? Bien, Sí, la imagen del perfecto. primer plano está perfecta. Ah, bueno, perfecto, eso es, porque por ahí quedan las otras imágenes atrás, sí, pero quiero que la que les proyecto como nueva, sí, logren justamente ver para poder evaluar. Entonces, le presento otro estudio por imagen, sí, dentro de los casos que vamos viendo, fíjense cómo vamos variando un poco en cuanto a los estudios, distintas regiones, fíjense cómo también es una forma, ¿sí?, de ir repasando un poco todas las patologías que podemos encontrarnos y que muchas veces estos estudios por imágenes, ¿sí?, los estudios por imágenes, sea cual sea, nos ayudan a identificar. Entonces, les dejo nuevamente, ¿sí?, otra imagen para que evalúe. Después vamos a ir, como les digo, tomarnos un tiempo para charlar cada imagen, para que podamos de alguna manera compartir entre todos, ¿sí?, y utilizar este tiempo que es tiempo para ustedes, para que de alguna manera, ¿sí?, puedan ver lo que en algún momento estudiaron con el doctor y conmigo, ¿sí? Somos muchos, que así que, bueno, les dejo para que evalúen esta imagen que compartí con ustedes. Doc, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, estoy escuchando. Escucho. Yo quería preguntar a usted si se puede y a mis compañeros si están de acuerdo. La idea de poner cada imagen 5 o 6 minutos, entonces vamos analizando las imágenes con la presión del tiempo. Bueno, sí, perfecto. Queda entonces 3 minutos para esta imagen, ¿sí?
Probemos y después, si tenemos que verlo más detallado, lo miramos de nuevo cuando lo charlamos si quieren. 3 minutos quedan sobre esta imagen, ¿sí? Bueno, ahora les comparto la próxima imagen y vamos a probar, ¿sí? Con esos minutos, a ver si esta primera parte y si no, después cuando lo volvemos a hablar, ¿sí? Nos tomamos más tiempo. Ahora les comparto y de ahí tienen unos minutitos para poder definir, ¿sí? El estudio, hacer esa descripción patológica y ese diagnóstico también, ¿sí? Entonces, ahora les comparto la próxima imagen, ¿sí? No hable, quédate quieta. Doctora, ¿puede agrandar la imagen, por favor? Ahí ya es lo máximo que les pude agrandar. Fíjense, ¿pueden ver? Es lo máximo que pude. ¿Logran ver o no? Sí. Perfecto, listo, vamos. Empecemos a ver qué estudio es, a evaluar con los minutos. Probemos, sí, también de hacer un poco más rápido.
¿Quieren ya que pase a otra imagen o necesitan unos minutitos más? Avísenme y cambio y comparto otra imagen, ¿sí? Así también ustedes van viendo por el tiempo y eso. Si quieren cambio, me avisan, ¿sí? Me hablan y yo paso a la siguiente también imagen, ¿sí? Igual enseguida ya Siguiente. y le cambio. Sí, Doc, siguiente está bien. Y bueno, vamos a la siguiente imagen. Igual después lo charlamos, ¿sí? ¿Les apareció la imagen? ¿Sí? ¿Les cambié ya? ¿Les compartí? ¿Están viendo? ¿Lo ven o no? Contesten. Sí, Doc, se ve bien. ¿Se ve bien ahí? Bueno. Minutos para evaluar esta imagen.
Bueno, ahí les cambié la imagen, ¿sí? Pero que puedan ver, porque si le aumento más se corta partes y esa no es la idea justamente. Así que les dejo ahí 2 imágenes para que lo evalúen, ¿sí? Y después ya comenzamos a ver cada una de ellas, a ver qué hallazgos podemos encontrar.
Bueno, a ver, vamos a comenzar, ¿sí? En este caso, sí, teníamos dos imágenes, pero vamos a comenzar mirando primero lo que es, déjenme un segundo, vamos a comenzar. Entonces, vamos, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? ¿Quién me habla de esta imagen? Así, la evaluación que ustedes sí hicieron. ¿Quién me habla de todos los que estamos presentes de esta imagen que les compartí? A ver, escucho. ¿Están escuchando? ¿Están viendo la imagen como para que puedan hablar? No quiero decir nombres, son muchos, que así que escucho, Doctora, a ver cómo. una tomografía de cerebro en corte axial, donde se observa en el hemisferio izquierdo una imagen radiodensa, heterogénea, eh, de bordes irregulares, rodeado por un halo eh, radiolúcido. También se observa efecto de masa que desplaza la línea media de manera contralateral, y el diagnóstico es una hemorragia intraparenquimatosa. A ver, ¿alguien más? ¿Sí? Que quiera hablar de esta misma imagen. Les escucho, ¿sí? Muchas gracias para el alumno que se animó, ¿sí? Vamos, que escucho algo para hablar de esta imagen. ¿Qué pueden hablar de esta imagen? Este estudio que compartí para que evalúen. ¿Nadie va a hablar sobre esta imagen? ¿Alguien más, por favor? ¿Sí? No voy a hablar sola. Vamos, no es difícil. Identifiquen el estudio, identifiquen si ese estudio tiene hallazgos que lo hacen, ¿sí? Patológico y cuál es su sospecha. Así en ese orden, bien como preciso, ¿sí? Conciso. ¿Qué es lo que están viendo en pantalla? Vamos, ¿alguien más? Por favor. Bueno, a ver.
ubiquemos y presentemos esta imagen, ¿sí? Es una tomografía del cerebro en un plano axial, ¿sí? Donde visualizo una hiperdensidad izquierda, ¿sí? Acompañado de un halo hipodenso con afectación, ¿sí? De la línea media, ¿sí? Desplazamiento de la línea media, colapso ventricular por ese efecto de masa, ¿sí? Entonces, si hablamos de una tomografía de cerebro, que lo estamos viendo en un plano axial, donde observo una imagen hiperdensa, hemisferio, ¿sí? Cerebral izquierdo, hiperdensa, acompañado por ese halo más hipodenso perilesional, línea media desplazada, colapso ventricular. Si yo hablo de esos hallazgos característicos, estamos hablando, ¿sí? De una hemorragia intraparenquimatosa. Fíjense esa hiperdensidad, esa agudo que me está indicando la evolución aguda. Cuando hablan, sí, simplemente para recordar, cuando hablan de tomografía, acuérdense, hiperdenso, hipodenso, ¿sí? Ubicarnos en cuanto a la terminología. Entonces, si usamos correcto la terminología, vamos a poder, ¿sí? Esa descripción va a ser que nosotros podamos llegar al diagnóstico. En este caso, ¿sí? Hablamos de una tomografía de cerebro que lo vemos en un plano axial, ventana parenquimatosa, ¿sí? Y que nos permite evaluar en este corte tomográfico la presencia de una imagen hiperdensa izquierda, ¿sí? Acompañado de ese halo más hipodenso, ¿sí? Perilesional, línea media desplazada, ese colapso ventricular por ese efecto de masa, que según esos hallazgos podemos estar hablando justamente de una hemorragia intraparenquimatosa. Acuérdense, cuando hablamos de este tipo de patología, siempre a nivel cerebral, cuando hablamos por ahí de isquemia, de hemorragia, acuérdense que vamos a mirar lo que es la densidad, ¿sí? Y en el caso de que hablemos de hemorragias, en este caso, ¿sí? Es, como dijimos, intraparenquimatosa. Pero si hablamos por ahí de presencia de hematomas extra, miren la forma y miren la densidad. Esa forma me va a demostrar de qué clase, dónde está la presencia de ese hematoma, y la densidad me va a decir la evolución. En este caso, ¿sí? Esa hemorragia intraparenquimatosa que lo podemos ver del lado izquierdo, ¿sí? En la tomografía. ¿Estamos? Podemos pasar a la siguiente, que por ahí las otras son un poco más detalladas. Hola, ¿sí o no? ¿Pasamos? Sim, doutora. ¿Esa tomografía es contrastada o no? No, cuando nosotros queremos, ¿me están escuchando? Cuando Sí. queremos justamente poder mirar la presencia o sospechamos presencia de isquemia o de hemorragia, lo hacemos sin contraste, ¿sí? Bien, gracias. Gracias, doctor. Como esa primera imagen o ese primer estudio. Después se puede agregar, pero para poder descartarlo hacemos sin contraste, ¿sí? Espero que me hayan escuchado. Voy a pasar a la otra imagen. Por ahí hay algunas que son un poco más detalladas, ¿sí? Vamos a mirar un poco, a ver.
Bien. A ver esta otra imagen que les compartí. Escucho a ver quién me habla. No voy a hablar sola, ¿sí? En realidad la idea es que hablen ustedes y después yo también agregar mi parte, ¿sí? ¿Qué me pueden hablar de esta imagen? No es tan difícil, por un lado, ¿sí? Así que escucho a ver qué me cuentan de este estudio. Un estudio que por ahí, como venimos ya con algunos encuentros, ¿sí? Fíjense que es más fácil ver cuál es, ¿sí? A ver, escucho, somos bastante, no quiero nombrar a nadie, pero voluntarios para hablarme de esto, de esta imagen que compartí. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué estudio están viendo? ¿Qué Doctora, hallazgos? Bien, escucho. una tomografía de tórax en corte axial con ventana mediastinal, en donde vemos una imagen hiperdensa rodeada de una imagen hipodensa, compatible con una cardiomegalia y el diagnóstico de una insuficiencia cardíaca. ¿Quién más me puede hablar? Gracias, ¿sí? ¿Quién más puede hablarme de este estudio? Ya el compañero habló. ¿Qué opinan los demás? ¿Coinciden con lo que habló? ¿O es otro estudio diferente? Hipodenso es esto que tiene que... Doc, sería una tomografía de tórax en corte axial con ventana mediastinal. Se ve una imagen hiperdensa, que sería el corazón, rodeada por una imagen hipodensa, que podría ser un derrame pericárdico por un aneurisma de aorta ascendente. Entonces, muchas gracias. Entonces, nos ubicamos en el estudio, ¿sí? Esa, como dijimos, esa tomografía de tórax con contraste, ¿sí? Ventana mediastinal, ¿sí? Donde en ese corte, ¿sí? En este corte tomográfico, lo que observamos es todo este reborde ancho, fíjense, ese reborde, esa imagen más hipodensa, rodeando a lo que es el corazón, ¿sí? Y que de alguna manera esa imagen hace como esa compresión, ¿sí? A nivel cardíaca. Esto que ustedes ven que rodea, esa imagen hipodensa que rodea, ¿sí? Al corazón, me hace sospechar que esto sea un derrame pericárdico. El que estuvo la semana, el encuentro anterior, ¿se acuerdan que llegamos a ver un derrame pericárdico o no? ¿Quién me habla de eso? No, Doc, ¿No? no. Pero vimos en uno de los encuentros un derrame pericárdico por ahí no visto en la tomografía, pero ¿en qué otro estudio vimos? Como para hacer esa relación en cuanto a esto por tomografía, donde lo que vamos a poder ver es la presencia de ese líquido, ¿sí? Que rodea, que está rodeando a lo que es el corazón y que de alguna manera siempre hay que mirar si produce o no alguna compresión a nivel del corazón. Fue un A estudio ver, que presentaba un aneurisma de aorta la imagen típica, digamos así, con una línea ¿eh? medial.
¿Esto? No, ¿O al costado, doctora. ¿Dónde? esto? Eso, No, eso. todo parte, sí, de lo que es la silueta cardíaca, ¿sí? Pasa que al tener todo ese líquido rodeando, parece como que hay por partes, ¿sí? Como que las estructuras, las cámaras cardíacas, ¿sí? Están todas así como más amontonadas. ¿Se acuerdan de la radiografía? Una radiografía de tórax y que podía hacernos pensar de esta patología o no. ¿Se acuerdan? El que estuvo, que en algún momento les hablé de el derrame pericárdico, pero visto en radiografía. ¿Qué teníamos como hallazgo en esa radiografía? Ya que estamos hablando de la misma patología. Lo del botellón. ¿Qué es lo que nosotros mirábamos en la radiografía de tórax y nos llamaba la atención para pensar por ahí en lo que es hacer los diagnósticos diferenciales dentro de lo que es ese derrame pericárdico? Para tener en cuenta también, ¿sí?, esas patologías que son las fracturas y que para el que vino, el que estuvo en el encuentro anterior, habíamos hablado justamente de fractura de cráneo, ¿sí? Pero ahí con esa visión tomográfica, porque queríamos ver más allá de esa fractura. Entonces, dentro de lo que fuimos viendo, ¿sí? Fíjense, vimos urograma excretor, tengan en cuenta el estudio, cómo solicitamos, cómo lo presentamos a ese estudio, ¿sí? Urograma excretor, vimos radiografías de tórax, vimos radiografía en este caso de codo, vimos lo que fue también tomografías, distintos estudios, pero que quiero que por ahí recuerden cómo hablamos, ¿sí?, en cuanto a las densidades. Si estamos hablando, ¿sí?, en tomografía, no confundir con la terminología de lo que es radiografía, ¿sí?, no confundir. Entonces, por un lado, hiperdenso, hipodenso en la tomografía, por otro lado, ¿sí?, lo que es radiolúcido, radiopaco, radiodenso en la radiografía, ¿sí? No, tratar de no mezclar la terminología, ¿sí? Porque eso es lo que, por eso yo insisto mucho, saber qué estudio es para saber qué terminología utilizar. Entonces, dentro de lo que es el estudio por las imágenes, a ver, bien fácil tiene que ser, ¿sí?, en cuanto a la evaluación. Presentación del estudio. ¿Qué estudio es? ¿Qué hallazgos encuentran? Y el diagnóstico, ¿sí?, que ustedes sospechan. Entonces, dentro de lo que vamos viendo, ¿sí?, un montón de patologías, pero fíjense que estamos haciendo también, ¿sí?, un poco de mezclas de distintas regiones, distintos estudios, porque son muchas las cuestiones que tienen que repasar, por así decirlo. Entonces, vamos a seguir viendo si a medida que vamos avanzando con los encuentros. No se olviden, ¿sí?, de agregar justamente sus datos en el chat para que quede registrado. Así que bueno, muchas gracias por estar hoy. Nos vemos cuando les manden el link, ¿sí? Espero que se haya escuchado un poquito mejor hoy. No sé cómo estuvo lo que es el audio, ¿sí? Pero muchísimas gracias a todos y nos encontramos la próxima. Cuídense y buen fin de semana para todos. Hasta luego, doctora. Buenas noches. Gracias. Buenas noches para todos. Chao, chao. Chao, chao, doctora. Chao, chao.